Transforma tu vida y descubre herramientas que fortalecerán tu estrategia personal y de negocios con el podcast Emprende con Éxito. Soy Vivian Reyes y estoy aquí para acompañarte a tomar decisiones conscientes para tu vida y tus proyectos. Emprende con Éxito, bienestar para tu vida, preparación para tus negocios. Y seguimos avanzando en esta fase de preparación personal que comenzamos hace unas semanas y ahora estamos muy concentrados en temas de alimentación. Por otro lado, quiero contarte que cada vez son más las personas que se unen a nuestro programa de entrenamiento con una característica en común, y es que estas personas quieren desarrollar sus proyectos para poder ayudar a otras en términos de crecimiento personal, liderazgo, bienestar, quieren ayudarlas de alguna manera, pero si tú haces parte de este grupo que te estás entrenando, que te estás preparando para estos nuevos proyectos, yo quiero decirte algo, y es que por más de que tu concentración sea en un tema específico, llámese negocios, llámese liderazgo, si no comenzamos con una transformación personal integral, que aquí me refiero a hábitos alimenticios, esas prácticas que permiten entrenar nuestro cuerpo, nuestra alma, trabajar el tema de emociones. Si nosotros no logramos trabajar esto, pues hacer ese cambio en las personas o ayudarlos a transformar sus vidas de pronto no es tan coherente. Puede que sí funcione porque sepas información que lees en los libros, en conferencias, y les transfieras esa información, pero si tú lo que quieres es convertirte en un verdadero mentor, en un verdadero referente de tu industria, ese cambio va a comenzar contigo, y es por eso que todos estos temas que estamos trabajando aquí en Emprende con Éxito, en el entrenamiento, en los contenidos que te comparto, es pensando en eso, que cada vez tú estés más preparado física, mental y emocionalmente para tu propia vida, para asumir ese reto personal, pero también que puedas ayudar a otras personas. Y es por eso que está hoy con nosotros un invitado muy especial, precisamente para ayudarnos en este tema de transformación personal, puntualmente en la alimentación. Y él es Mauricio Arango, médico investigador, cofundador de Nutrimedicina Low Carb, con estudios en nutrición clínica, nutrigenómica, epidemiología y bioestadística. Y muy feliz estoy de que nos acompañes hoy, Mauricio. Bienvenido. Buen día, Vivian. Esperando que estés muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Mauricio, un tema muy interesante, muy apetecido, y yo quiero aprovechar y agradecerte desde que comenzamos con Emprende con Éxito. Mauricio ha estado allí acompañándonos, ha sido soporte, nos ha entregado información valiosa. Cuando los emprendedores de nuestro entrenamiento han tenido alguna duda, alguna inquietud, en el grupo del Facebook, Mauricio muy amablemente nos ha ayudado a resolver esas inquietudes, y sé que todo esto nace también con esta voluntad de educar a las personas, sobre todo en términos de salud y de alimentación. Entonces, Mauricio, ¿nos podrías contar un poquito más acerca de lo que haces actualmente, de dónde nace este propósito de ayudar a las personas a tomar conciencia acerca de su alimentación? Bueno, una pregunta muy importante porque es muy común que las personas entiendan que un médico se dedica a la farmacología, por decirlo de alguna manera, a las enfermedades, a los síndromes y demás. Y son muy pocos aquellos que hemos decidido alinear nuestro conocimiento más al tema de la nutrición, porque nosotros en la Academia de Medicina, en la Facultad de Medicina, nos enseñan muy poco, por no decir nada, acerca de la alimentación del ser humano y cómo esto puede influir sobre las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, cuando yo me egresé en el año 2010 de la carrera de medicina, empecé a lo que normalmente nos enseñan a nosotros, estar en un servicio de urgencias, consulta externa, promoción y prevención, mandando medicamentos, esto y lo otro. Sin embargo, por medio de una persona que ya no está con nosotros, que en paz descanse, empezó a explicarme cómo la alimentación puede influir tan grandemente en nuestra salud. Y fue ahí cuando todas las cosas, o muchas de las cosas que yo creía saber o entender acerca
del azúcar, del colesterol, de las grasas, se me vinieron al piso porque no compatía lo que me habían enseñado con la literatura actual que en ese entonces estaba leyendo. Entonces fue ahí donde empecé a indagar acerca de la alimentación, hice un diplomado en nutrición clínica, después quería entender un poco más acerca de los estudios, saberlos interpretar, porque unos decían una cosa, el otro lo contradecía, entonces ahí fue cuando decidí hacer un diplomado también en epidemiología y bioestadística, y ahí también me di cuenta que los estudios no son como nos los pintan, los estudios no se pueden interpretar de una manera tan superficial e incluso las mismas conclusiones de los autores pueden estar sesgadas por intereses privados. Eh, Gracias a todo esto comenzamos con mi esposa, ella es microbióloga y experta en todo el tema de la microbiota intestinal. Comenzamos a ver que era importante o indispensable tratar a nuestros pacientes por medio de la alimentación, de una alimentación muy baja en carbohidratos, libre de procesados, de aceites de semillas o normalmente vegetales, llamados aceites vegetales ricos en omega 6, que son refinados, muy proinflamatorios. Y estos pequeños cambios fueron influyendo muy positivamente en diferentes tipos de pacientes, pacientes con obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, incluso cáncer. Y nos fue apasionando más todo este tema de la alimentación y fue como nació Nutrimedicina Low Carb, que no solamente es parte clínica donde atendemos a los pacientes que llegan donde nosotros y les podemos ayudar en sus objetivos en salud, sino también estamos haciendo academia en donde podemos enseñarles a otros profesionales que deseen profundizar un poco más acerca de cómo la alimentación puede influir positiva o negativamente en la salud de los pacientes y también haciendo unas alianzas con otros profesionales de salud. Quiero, para ir dándole contexto a la información que nos entregas, a la empresa que tienes, que es Nutrimedicina Low Carb, precisamente qué significa low carb y en qué consiste este estilo de alimentación o si es dieta, de qué se trata. Sería muy importante comenzar con la palabra dieta porque nosotros creemos que la palabra dieta tiene una connotación muy negativa. Las personas creen que cuando van a hacer dieta es simplemente comer lechuga con agua. Sin embargo, si nosotros entendemos y nos vamos a la etimología de la palabra dieta, que significa diatía, es decir, estilo de vida, nos damos cuenta que todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida es un estilo de vida y por ende estamos haciendo, entre comillas, una dieta. Entonces, la dieta low carb o la dieta baja en carbohidratos es toda dieta o todo estilo de vida donde la alimentación es baja o muy baja en carbohidratos en general. Comúnmente nosotros la pueden, o las personas que nos escuchan pueden haberla escuchado como dieta cetogénica o dieta muy baja en carbohidratos o en inglés keto diet, ¿cierto? Entonces, todos estos nombres son sinónimos de una alimentación baja o muy baja en carbohidratos en general. Y como te decía, la dieta es todo este estilo de vida donde permitimos al cuerpo utilizar como principal o fuente primaria de energía los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos para que nuestro metabolismo no corra, por decirlo de alguna manera, no corra netamente en glucosa, sino que también que corra un poco más a partir de los ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Esto tiene muchos beneficios, beneficios que están impresos en la literatura científica, que cualquier persona puede googlear, cualquier médico que tenga mínimas nociones de estadística o de epidemiología puede interpretar un poco la literatura actual de la alimentación muy baja en carbohidratos en diferentes tipos de enfermedades. Y también se está implementando o utilizando en personas que no tienen ninguna afectación en su salud. Por ejemplo, deportistas de alto rendimiento que están previamente sanos y que
adoptar una alimentación muy baja en carbohidratos, están viendo unos rendimientos deportivos muy interesantes. Hay algo que vemos a simple vista y sentimos cada día de nuestra vida y es esa energía con la que afrontamos el día. Entonces, por allí quiero preguntarte si definitivamente la alimentación tiene que ver con esa energía, pero nos dicen, fuente de energía, pues están los carbohidratos, pero hay alimentos que son carbohidratos, pero también nos hablan las fibras y ahora entonces el tema de las grasas que se convierten en energía. ¿Cuáles son estas definiciones o conceptos mínimos que tendríamos que saber como para empezar a interpretar ese origen de la alimentación y cómo repercute en la energía diaria? Claro, todo lo que nosotros comemos, todo afecta nuestro cuerpo, ¿cierto? Desde el punto de vista epigenético, desde el punto de vista energético, y porque todo lo que nosotros ingerimos tiene una relación directa e indirecta con nuestros genes. Entonces, claro que va a repercutir en todo lo que tenga que ver con nuestra salud, entre ellas la salud física y cerebral. Eh, para, para no ir muy al fondo del tema de la nutrición, sino para que lo podamos entender a grandes rasgos, nos podemos quedar con algo, con conceptos básicos. Uno de los conceptos básicos es que nosotros contamos con tres tipos de macronutrientes. Macronutrientes son esas moléculas grandes, ¿cierto? Macro. Uno de ellos se llaman los carbohidratos, otro de ellos se llaman las proteínas y el último se llaman las grasas. De esos tres tipos de macronutrientes, los tres pueden ser utilizados por el cuerpo como fuentes de energía. Sin embargo, las proteínas como tal no son muy buenas fuentes de energía porque todo nuestro cuerpo depende de la formación de órganos, de moléculas y las proteínas, los aminoácidos, son esos bloques, ese sustrato, esa materia prima que requiere sí o sí nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Solamente un ejemplo del corazón, el corazón es puro músculo, entonces si el cuerpo utilizara la proteína como su fuente primaria de energía, pues moriríamos muy rápido. Entonces, dejemos la proteína a un lado y enfoquémonos solamente en los carbohidratos y las grasas, que son estos dos macronutrientes y se podría decir los principales combustibles de nuestro cuerpo. Cuando nosotros consumimos carbohidratos, es una fuente de energía muy rápida para utilizarla por nuestras células, especialmente por las mitocondrias, para poder transformar esa energía que viene del alimento en energía biológica, por decirlo de alguna manera, que sería el ATP, y el cuerpo puede funcionar tranquilamente. Cuando proviene también de las grasas también pueden, por algo que llama la beta oxidación en la mitocondria, y utilizarlo por nuestras organelas para producir esa o para transformar esa fuente de energía de las comidas ricas en grasas en ATP. Cuando utilizamos más la fuente de energía proveniente de los carbohidratos, se activan una serie de rutas en nuestra célula que producen especies reactivas de oxígeno, que producen también compuestos de desecho. Y se ha visto que cuando las personas utilizan más fuente de energía proveniente de la glucosa, pueden tener propensión a enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la diabetes tipo 2 e incluso el cáncer. En cambio, cuando nosotros estamos andando o estamos corriendo más con una fuente de energía proveniente de las grasas, especialmente cuando se empiezan a utilizar más los cuerpos cetónicos, estos tienen unos efectos antiinflamatorios, moduladores, epigenéticos, donde permiten que el cuerpo empiece a desinflamarse. Pacientes incluso con diabetes tipo 2 empiezan a recuperar su páncreas, su hígado, empiezan a disminuir incluso las dosis de sus medicamentos. Las personas con presión arterial empiezan a prescindir de los antihipertensivos porque el riñón ya no necesita tanto líquido en nuestro cuerpo, ya baja un poco más el contenido de sodio, de agua, gracias a que nuestro riñón puede estar excretando más esos líquidos. Entonces, cuando uno utiliza más los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos como la fuente primaria de energía, nuestro cuerpo cambia ese metabolismo. Hay un switch metabólico y ese switch metabólico
según los estudios, permite que nuestro cuerpo esté menos inflamado, esté menos estresado. Y no solamente estamos hablando del páncreas, del hígado, sino que también estamos hablando del cerebro. El cerebro utiliza excelentemente los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Incluso algunos investigadores llaman a los cuerpos cetónicos como el superfuel, o sea, el supercombustible. Y eso permite que nuestras actividades cerebrales sean incluso más óptimas. Personas que necesitan concentrarse mucho más, incluso dejan de comer para que estos cuerpos cetónicos gobiernen un poco más el metabolismo energético de las neuronas, disminuye la inflamación neuronal, permite que las microglias, que son algunas células inmunológicas del cerebro, actúen de la manera correcta, estén quitando lo que no debería estar por ahí, algunas proteínas desnaturalizadas. Entonces, todo este cambio metabólico, cuando uno está corriendo en una alimentación muy baja en carbohidratos, que la principal o la fuente primaria de energía sean estos ácidos grasos y cuerpos cetónicos, es muy diferente a cuando nosotros estamos corriendo en un metabolismo netamente o primariamente proveniente de la glucosa. Y aquí es donde yo quiero que no se vaya a malinterpretar la información, porque tú sabes que hay veces podemos usar esa información a nuestra conveniencia. Dicen, no, Mauricio dijo que cambiemos los carbohidratos y que ahora coman grasa, entonces llegó el fin de semana y pidamos la fritanga, la empanada aquí en Colombia. Entonces quiero como ir aclarando esos términos. Quiero saber el tema de dónde quedan las fibras, porque ayer que estaba hablando precisamente con unos ingenieros de alimentos y decían, pues la fibra es muy importante para el tema digestivo. Entonces mi pregunta es, en este caso, ¿cómo se garantiza esta fuente de fibras? Y cuando hablamos de grasas, ¿de qué estamos hablando? Y lo que nos dice Mauricio ya en términos de alimentos, es decir, pensando en las personas que no se ponen a pensar en todo el proceso, sino voy a ir al supermercado, voy a preparar este almuerzo, dónde están los carbohidratos, cuáles serían esas grasas que me está recomendando Mauricio. Claro, excelente aporte, excelente punto y gracias por traerlo a colación. Es el tema de las grasas. Cuando hablamos del consumo de grasas, estamos hablando de las mismas proteínas que tienen su grasa. Si tú ves en la naturaleza, toda proteína de los animales contienen su grasa. No es que uno vaya a empezar a consumir un montón de otros tipos de grasas, de aceites, no hay necesidad, ¿cierto? Y mucho menos estas otras grasas o tipos de grasas o aceites que son muy proinflamatorios, esos que tú acabaste de decir, que son de los embutidos, que son estos alimentos o comidas procesadas, incluso de los mismos empaquetados que tienen mucho aceite de canola, aceite de soya, que son ricos en omega 6, que son más proinflamatorios. O sea, todos estos tipos de aceites y de grasas obviamente no hacen parte de una alimentación saludable, no solamente una alimentación baja en carbohidratos, sino de cualquier tipo de estilo de vida saludable deberían estar por fuera de nuestras alacenas, de nuestro supermercado, no debería estar en la lista que nosotros vamos a comprar en las diferentes tiendas, ¿cierto? Estamos hablando, como te decía, de esas grasas que traen ya las proteínas animales y algunos otros tipos de grasas en aceites, que puede ser el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite del mismo aguacate, ¿cierto? Pero ese es un punto muy importante que las personas deberían entender, que las grasas que se utilizan en una alimentación muy baja en carbohidratos o baja en carbohidratos o famosa cetogénica son especialmente provenientes de las proteínas animales y muy de vez en cuando se pueden utilizar o se deberían utilizar los otros tipos de grasas. Bueno, eso por un punto. El otro punto, claro, lo de cómo uno puede vivir sin fibra, porque la mayoría de las personas, y hemos escuchado dietistas e incluso los gastroenterólogos que necesitamos la fibra para poder ir al baño, para poder hacer más bolo fecal y poder dar del cuerpo todos los días, que supuestamente
dar todos los días, 3 veces al día de lo saludable, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos que partir de entender que la fibra no es un nutriente. Eso tiene que quedar claro. Si uno realmente le interesa el tema de la nutrición, debería darse cuenta que la fibra como tal no es un nutriente. Que lo hayan puesto como nutriente o que le hayan sacado algunos beneficios para darle algún sustento científico a la salud, eso es otra cosa, porque podemos hablar de las fibras funcionales, que son aquellas fibras que son utilizadas en la industria de la alimentación. Entonces, no son fibras como naturales, por decirlo de alguna manera, porque son específicamente un tipo de fibra, ¿cierto? El glucomanano eh, y otras que los sacan de algunos alimentos, los procesan y incluso venden algunos tipos de productos como fibras funcionales. Las fibras que vienen naturalmente en los alimentos, pues provienen especialmente de los carbohidratos, ¿cierto? Estamos hablando de los carbohidratos complejos, que todo lo que tenga que ver con los vegetales. Entonces ahí están las verduras, ahí están las legumbres, ahí están los cereales, ahí están las mismas frutas, que tienen en su recubrimiento el alimento unas moléculas que llaman fibras. Y las fibras insolubles, las fibras que no se absorben por el cuerpo, en el cuerpo, perdón, llegan al colon y pueden tener este efecto de fermentación. Y esta fermentación pueden ayudar en proveer energía, por ejemplo, a las células de los colonocitos por medio de los ácidos grasos de cadena corta. Bueno, y todo esto se ha visto que mejora en patologías como diabetes tipo 2, cáncer, hipertensión, disminuye el riesgo de cáncer de colorectal. Sin embargo, tenemos que coger todos estos estudios con pinzas, porque estos estudios primero son epidemiológicos, es decir, son observacionales, no son estudios de intervención, no es que cogieron una población y la otra y empezaron a darle un tipo de alimentación, otro tipo de alimentación y los midieron por un montón de tiempo, no, simplemente cogen estudios de población y con unos cuestionarios empiezan a mirar qué tipo de alimentos esas personas están consumiendo y la relación que tiene con algunos tipos de enfermedades, entonces enfermedad cardiovascular, cáncer, etcétera. Y han llegado a la conclusión que aquellas personas que consumen un poco más de alimentos con fibra, pues tienen menos riesgo de estas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, en conclusión, la fibra también se ha utilizado con el fin de poder ir al baño, de que las personas cuando dejan de consumir fibra, entonces sufren de constipación, tenesmo rectal y bueno, todas estas cosas, y que cuando empiezan a consumir algún tipo de fibra funcional, entonces mejoran, ¿cierto? La famosa linaza, el psyllium hulk y todo esto. Sin embargo, otros estudios han demostrado totalmente lo contrario. Por ejemplo, un estudio muy bonito que se hizo en el 2012, no recuerdo muy bien el autor. Entonces cogió dos grupos, un grupo control y un grupo de intervención, y al grupo de intervención le suspendió totalmente la fibra. Y quería saber cuáles eran esos síntomas que van a presentar a estos pacientes. Si supuestamente la fibra ayudaba a absolutamente todo en la salud intestinal, entonces los pacientes que continuaron consumiendo fibra pues iban a mejorar, y los pacientes que no estaban consumiendo fibra pues obviamente iban a empeorar. Sin embargo, el 100%, escucha muy bien esto, el 100% de los pacientes que eliminaron la fibra, incluso algunos eliminaron por más de 6 meses, el 100% mejoraron todos los síntomas digestivos. Entonces esto nos deja una enseñanza muy bonita, y es realmente necesito la fibra, en qué momento necesito la fibra, a qué persona realmente le serviría mucho más la fibra que a otra. Si viene una persona que come un montón de comida procesada y consume fibra, pues claro que le va a funcionar, claro que le va a mejorar algo. Pero si a otra persona que no está consumiendo comida procesada, que viene en una alimentación muy saludable, muy baja en carbohidratos, rico en proteína y grasas animales de muy buena calidad, que estén haciendo ejercicio, que estén durmiendo mejor, que no estén obesos, que tengan su tema psicoespiritual acorde. Esas personas
si consumen fibra no va a ser una diferencia abismal o no va a ser una diferencia significativa si la consumen o no la consumen. Entonces, eso es un tema muy importante que las personas también deberían estar pensando. No necesariamente la fibra primero, no es un nutriente y segundo, no es esencial. Recordemos que la palabra esencial es que lo necesito sí o si no puedo morir, como por ejemplo los aminoácidos esenciales. Y la fibra no es ni un nutriente ni un elemento ni alimento esencial. Y como lo dices tú, pues que aquí no hay verdades absolutas, o sea, no es la fibra no se puede o la fibra definitivamente es la solución. Y aquí tiene mucho que ver esta siguiente pregunta y es, bueno, yo ya quiero hacer un cambio, ya me vi esos kilitos de más o esos síntomas molestos, ya no me gustan y quiero un cambio. Entonces, escuché a Mauricio y busqué en internet acerca de la dieta low carb y entonces lo que leí, ya el lunes comienzo a implementar esa dieta. Eso es así de rápido. Bueno, primero decirle a aquellas personas que nos escuchen que tienen una condición médica como tal, que consulten con su médico si van a hacer algún tipo de cambio en su alimentación. Pero se los digo porque la alimentación es tan poderosa que los cambios se pueden ver incluso al otro día. ¿Y esto por qué? Porque si tú vienes en una alimentación que es rica en procesados, azúcares simples, aceites vegetales refinados, proinflamatorios, vienes cansada, vienes sin energía, con el simple hecho de retirar lo que acabamos de decir, tú vas a notar un cambio espectacular en tu vida. Y no necesariamente tienes que tener un médico, un dietista que te esté diciendo que quites la hamburguesa de McDonald's, que quites los empaquetados, que quites los azúcares simples. No, no necesitamos realmente una persona que nos esté diciendo cómo quitar esto, sino simplemente eliminarlos. Es un excelente y un primer paso que toda persona deberíamos estar haciendo, no solamente los que están escuchando que la alimentación baja en carbohidratos, no, para el resto de nuestras vidas y todo ser humano en este planeta Tierra debería estar en sintonía, eliminando estos azúcares simples, los productos, porque no son alimentos, los productos procesados, los aceites vegetales y refinados, etcétera, etcétera. Eso es un primer paso importantísimo. Yo pienso que podría ser casi un 60-70% de una transformación en la alimentación. Y ya el otro punto es que a medida que se van eliminando un sinnúmero de cosas que uno está introduciendo al cuerpo, pues va aumentando el consumo de otras cosas. Por ejemplo, si yo disminuyo el consumo de los carbohidratos, ya no como tan papa, arroz, yuca, frijoles en toda una comida, ya no estoy comiendo los perros, las hamburguesas, y cada 3 horas estoy picando algo. Yo estoy cambiando eso por un poco más de proteína y grasa animal. Entonces, cuando uno hace este cambio de mayor consumo de proteína y grasa animal, va a sentir incluso mayor saciedad. Se han hecho estudios muy bonitos en donde comparan la saciedad y la saciación de los carbohidratos versus las proteínas y grasas animales y se llegan a la conclusión que el alimento por excelencia que más produce saciedad y saciación en una persona que esté saludable previamente se llaman las proteínas y las grasas animales. Y para finalizar, Mauricio, ¿qué reto podríamos ponerle a las personas para que a partir de hoy y esta semana sean más conscientes de su alimentación y comiencen, no como dices tú, no es quitar todo, sino bueno, que en el momento que ya voy a consumir el alimento, de qué voy a tomar conciencia? Pues la tarea, como lo hemos venido hablando durante toda esta entrevista, pienso que ha quedado claro y me encanta porque tú ya lo vienes haciendo desde incluso algunos años, ¿cierto? Donde los azúcares simples ya no hacen parte de tu alacena, donde los productos ultraprocesados tampoco, donde hay un poco más proteína y grasa animal, algunos vegetales, los jugos también salieron de nuestra alacena porque contienen bastante fructosa y no contienen fibra, que lo que hace que no se absorba tanto la fructosa, pero si estamos consumiendo un montón de jugos, pues eso es parte de los azúcares simples. Los empaquetados, las bollerías, todo lo que vemos de panadería,
Son cambios tan sencillos, pero con repercusiones tan importantes que si realmente nosotros quisiéramos tener energía cerebral, que normalmente son esas personas que te escuchan a ti, esas personas emprendedoras, esas personas que quieren decirle chao al jefe y ser sus propios maestros, ¿cierto? Esas personas eh, deberían entender que si no tienen una buena salud cerebral, no van a llegar las ideas correctas. Imagínate este cuadro, una persona que viene de empleado, pero con ganas de ser empresario, que está haciendo en sus part-time cosas extras para obtener resultados extraordinarios, como tú dices, y que de un momento a otro le quitan el sustento. Esa persona viene también eh, con unas cuotas mensuales, con unos compromisos mensuales, empieza el estrés. Si esa persona anteriormente no venía con una alimentación correcta, con un estilo de vida correcto, mucho menos lo va a tener en este momento de crisis. De Y es en estrés. este momento de crisis en donde nosotros realmente necesitamos que nuestras neuronas estén limpias, estén conectadas muy bien entre ellas, tengan la sinapsis como si fuera una carretera donde uno puede correr 360 kilómetros por hora, que el cielo esté despejado. Y eso créeme que no se va a lograr con una alimentación pobre, con una alimentación inflamatoria, con una persona que viene con sobrepeso, con obesidad, durmiendo mal, comiendo mal, eh, con una familia deteriorada. Eso no va a ocurrir porque netamente y fisiológicamente el cuerpo no te responde. Incluso es más fácil que la persona entre en una depresión que pueda emprender algo en su vida. Es muy importante que si la gente realmente quiere emprender, primeramente tiene que emprender enfrente de su espejo. Ujú. Si nosotros nos vemos enfrente de un espejo, que nos estamos viendo nosotros mismos, son esos momentos eh, de privacidad que tiene el ser humano, que es en la cama, que es en el baño, donde podemos al menos dejar de pensar tantas cosas y al menos mirarnos frente a frente si lo que estamos viendo no nos está gustando. Y no estoy hablando del prototipo de belleza, estoy hablando simplemente de cómo nos estamos sintiendo en salud. Si tengo acné, cómo está mi cabello, cómo están mis ojos. Si realmente eso no refleja salud, es el primer emprendimiento que tenemos que hacer. La propia empresa es uno. Yo cómo puedo amar a alguien si no me amo. Y a veces hemos interpretado muy mal el término amor, ¿cierto? Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor, entonces por eso nos puede dar amor. Entonces, si nosotros realmente tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros reflejamos ese amor. El empresario exitoso refleja el éxito. El padre de familia que es correcto, que es obediente, refleja esa disciplina en sus hijos. Eso es lo que es el reto que yo animo a cualquier persona que nos esté escuchando, que comencemos por el reto espejo a espejo, cara a cara, y pensemos primero, ¿realmente me amo? ¿Realmente soy emprendedor con mi propia empresa que soy yo? Y el primer paso es darse cuenta si sí o si no. Y el segundo paso, simplemente lo que le metamos al cuerpo, que sea todo aquello que nos sume y que nos multiplique. Y créeme que ni un McDonald's, que ni una comida procesada, ni una panadería nos está sumando ni multiplicando, sino que nos está restando y nos está dividiendo las finanzas. Mauro, qué mensaje tan espectacular. O sea, ahí la cerraste con broche de oro y tiene mucho que ver porque muchos de los emprendedores que están llegando a Emprende con Éxito precisamente son personas que quieren ayudar a otras, que quieren dejar un mensaje, que quieren ayudar en la transformación de otras personas. Es decir, nos hemos ido convirtiendo en formador de formadores o de personas que van a entregar un mensaje. Y aquí yo quiero es que por más que tu tema sea el crecimiento personal, el liderazgo, el mundo de los negocios, si tú no haces un cambio integral en todo tu
cuerpo, mente y alma, definitivamente, como lo dice Mauricio, si yo no me convierto en amor, yo no voy a poder entregar amor, no voy a poder entregar con sabiduría esa información que tengo, si es del verdadero propósito, ¿no? Si es del verdadero propósito. Entonces, Mauricio, muchas gracias por toda esta información que nos acabas de entregar hoy. No, muchas gracias a ti por la invitación, que esto sea el primero de muchos. Felicitarte porque eres lo que dices ser, ¿cierto? Eres una empresaria, eres líder, eres mentora, lo demuestras con tu estilo de vida, con todo lo que estás haciendo, impartiendo para las personas que te escuchan, para esas personas que Dios te ha permitido tener la oportunidad de influir positivamente. Entonces realmente es un honor para nosotros, Nutrimedicina Low Carb, hacer parte de este emprendimiento tuyo. Y las personas que quieren conocer más de Mauricio, de Paula, de todo lo que hacen, ¿cómo los pueden encontrar en redes? El Instagram personal es DR Mauricio Arango. El Instagram de Nutrimedicina es @Nutrimedicina Low Carb. Tenemos el podcast de mi esposa, Low Carb en español, Paula Rincón, en YouTube, la pueden encontrar también. Y próximamente tendremos otras cosas para poder ofrecer. Hasta aquí nuestro podcast Emprende con Éxito. Tu momento de actuar es ahora. Diseña y acciona tu estrategia personal y de negocios. Encuentra nuestras redes sociales en www.emprendeconexito.co. Déjanos tu mensaje y comparte esta información.